Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la disertación del día de hoy, la era de la inteligencia artificial y el derecho de familia, que está a cargo de Hernán Gustavo Canelo, quien es coach ontológico, orador capacitado en inteligencia artificial, se desempeña en el Ministerio Público de la Defensa, actualmente se desempeña en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y está próximo a publicar su primer libro, Derecho y Relaciones Humanas. Bueno, la verdad que muy generosamente Hernán se ofreció a dar esta charla en el colegio. Se lo agradecemos porque es un tema muy novedoso para nosotros, muy nuevo. Así que le damos la bienvenida y bueno, cuando quieras, es todo tuyo la disertación. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes a todos. Primeramente, muchas gracias al Colegio de Abogados de San Martín, gracias al Instituto de Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, y bueno, y a todos los que están participando de esta jornada. Vamos a conversar un poquito de lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? De qué se trata, porque es algo que es tan novedoso, tan nuevo, que bueno, justamente genera mucha incertidumbre, muchas dudas. Tenemos que estar muy ayornados en el tema, muy duchos, para poder justamente enfrentar de la mejor manera estos cambios que nosotros, los que nos capacitamos en inteligencia artificial, le llamamos los cambios del futuro. Pareciera una visión muy futurista, algo de mucho avance, pero bueno, nosotros venimos viviendo en medio de la inteligencia artificial hace mucho tiempo. Y ahora lo vamos a ver, yo traje un PowerPoint para compartir, que después lo voy a dejar a disposición del colegio y del instituto, por si alguno está interesado en acceder al material, por supuesto, está disponible para todos. Bueno, a ver, La muchas inteligencia gracias. artificial, ¿cómo? Que desde ya muchas gracias. Gracias a vos. La inteligencia artificial ya está inmersa entre nosotros en un celular, en una computadora, en una tablet, en la tele. Constantemente estamos utilizando plataformas que se llevan a cabo con el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, algo muy habitual de todos los días, las redes sociales, Instagram, WhatsApp, ¿sí? Telegram, que son aplicaciones y plataformas que usamos todos los días para comunicarnos, para intercambiar, por ejemplo, no solamente a través de mensajes de texto, sino también de audio, videos, fotos, documentos, archivos. Bueno, ahí estamos constantemente utilizando la IA, ¿sí? IA significa inteligencia artificial. Pero no es solamente esto la inteligencia artificial, hay muchísimo más para aprender, muchísimo más para conocer. Nosotros decimos que en unos 10 o 15 años la inteligencia artificial habrá avanzado tanto, tantísimo, que bueno, podemos empezar a hablar de robótica, podemos empezar a reflexionar, ¿sí? Sobre la robótica. Nosotros hoy tenemos muy poco legislado, jurídicamente hablando, respecto de la robótica. Respecto de la inteligencia artificial, tenemos ahora mismo un proyecto de ley en el Congreso, ¿sí? Que se está tratando, justamente para profundizar, porque nosotros ya tenemos una legislación que regula los principios, que regula la ética, que regula la responsabilidad, pero bueno, como está avanzando tan exponencialmente, ahora se profundizó en cuanto a los principios. Así que bueno, esperemos que muy pronto salga para poder tener esta seguridad jurídica que todos necesitamos frente a las cuestiones que atañen a la vida del día a día. La inteligencia artificial no viene a reemplazar a las personas, ¿sí? Esa es la primer incertidumbre, la duda, la preocupación de las personas que escuchan hablar sobre el tema. Piensan que viene a reemplazar a los humanos, ¿sí? Que los robots, que la inteligencia artificial, que las plataformas, que los mecanismos de operativo van a aislar, van a reemplazar, y no, la idea es que la inteligencia artificial acompañe al profesional, acompañe
a la persona que se está dedicando en determinados mecanismos, por ejemplo, la producción de automotriz, la producción agrícola, ¿sí? No necesariamente viene a dejar de lado a los humanos, ¿sí? La inteligencia artificial es tecnología, ¿sí? Son máquinas que justamente una de las primeras cuestiones es, ¿son sujetos de derechos? ¿Podrían ser sujetos de derechos? ¿Cómo están clasificadas? ¿Como cosas? Bueno, acá está la disyuntiva. Estamos en busca de esas respuestas, ¿sí? ¿Qué va a pasar de acá a un par de años, aproximadamente unos 10 o 15, con el avance de la robótica? Un robot que tiene similares características, no idénticas, similares características a los humanos, ¿podría ser considerado sujeto de derecho? Bueno, esas son cuestiones que se están tratando, que se están debatiendo. Actualmente la inteligencia artificial son mecanismos o medios tecnológicos que acompañan a la actividad del ser humano, ¿sí? No estamos en una igualdad con la inteligencia artificial, nosotros los humanos sí somos sujetos de derechos, ¿sí? Y viene simplemente a asistir. Inteligencia artificial, ahora vamos a ver un poco en el PowerPoint que voy a compartir, eh, tenemos el avance histórico de cómo la tecnología se fue ayornando, cómo la tecnología fue evolucionando, cómo la inteligencia artificial nos beneficia en la educación, en la salud, en el campo laboral, en el campo académico, cuáles son las ventajas, y bueno, un poco también cuestionar, ¿no? Un poco también cuestionar hasta dónde, hasta qué punto, cuáles son los límites, dónde empieza a operar la responsabilidad y en quién. Si son cuestiones que estas considero tenemos que tener siempre muy claro, porque va a llegar un determinado momento que, así como hoy estamos inmersos para lo que son los medios de comunicaciones, en inteligencia artificial, también vamos a estar inmersos en el campo laboral, en el campo académico, ¿sí? Hay avances y bueno, la tecnología se va desarrollando a un nivel exponencial tremendo. Bueno, ahora voy a compartir el PowerPoint. Ustedes, yo traje algunas filminas para poderlo hacer un poquito más práctico, ¿sí? Mi idea es un poco relacionarlo con el derecho de familia también, que podamos reflexionar, ¿sí? Que los fallos, tenemos jurisprudencia en el sur de Argentina, específicamente de 6.000 fallos, ¿sí? Fallos que los jueces y juezas fueron para poder llevar adelante, y una de las aplicaciones más utilizadas es el chat GPT, ¿sí? Ahora después vamos a ver de qué se trata el chat GPT y cuál es la herramienta bueno, que nos permite llevar adelante la aplicación. Bueno, la inteligencia artificial, ¿sí? Y el avance de la tecnología es prehistórico, ¿sí? En el 1400, 1500, el medio de comunicación era la imprenta. Para el 1843 ya estaba el código Morse, quizás algunos han escuchado hablar. En el 1900 tenemos la radiodifusión y en el 1968 por primera vez aparece el uso de la inteligencia artificial en la computadora electrónica. De 1970 a 2023, ¿sí? Ya actualmente 2024, los avances tecnológicos fueron exponenciales, ¿sí? Hubo un crecimiento en el desarrollo de la tecnología, en la industria de la tecnología a nivel exponencial. Por eso decimos que a 10 o 15 años vamos a tener avances muy notorios. La sociedad en la que vivimos va
estar cambiando, ¿sí? Por esto de la aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, esta es la imprenta, ¿sí? Es un método mecánico destinado a reproducir textos, ¿sí? Por ejemplo, en el campo del derecho lo vemos en el 430 a.C., ¿sí? Lo comparamos con el derecho romano a través del ejemplo del sello de legalidad, ¿sí? Que era la forma de darle legalidad a un documento, ¿sí? Hablamos de sellos, ni firma hológrafa prácticamente. Si bien utilizamos la firma hológrafa, utilizamos más la firma electrónica, ¿sí? Entonces, miren cómo avanzó, ¿sí? Cómo se potenció realmente por el uso de la tecnología. Bueno, el código Morse también medio de comunicación a través de las intermitentes, interrumpidas en el tiempo. Esto facilitó la comunicación a larga distancia, aunque hoy nosotros para comunicarnos, en ese momento esto era como lo novedoso, lo tecnológico, lo innovador, la comunicación a larga distancia y a la velocidad de la luz. Después, en el 1906 tenemos la radiodifusión, servicios por radio, que esto permitió que sea de uso público y generalizado, con gran amplitud masiva. Y relacionado al derecho, podemos hablar de los medios de publicación en los procesos sucesivos. Ahí ya vamos avanzando, ya vemos algunos cambios, algunas ventajas, ¿sí? De comunicación. Y en el 1970 aparece lo que es la primera computadora electrónica. Esta es una fecha clave cuando hablamos de inteligencia artificial, que aparece el uso de la inteligencia artificial a nivel mundial. Es una máquina eléctrica, base de datos, es una palabra clave, ejecuta comandos, tiene un procesador, una memoria, un sistema operativo. Estos son los elementos que constituyen a la inteligencia artificial, ya sea en una computadora, en, o en un robot, ¿sí? Ya hablamos de robot, de robótica, algo que la primera computadora electrónica, a partir de esa fecha, facilitó, promovió y agilizó la educación, la salud, la justicia, la investigación y la comunicación, justamente porque, bueno, fue un hito de la globalización. Y del 1970 a 2023 tenemos los avances de las nuevas tecnologías. Notebooks, Smart TV, sistemas operativos, plataformas de comunicación, que aparecieron funda, ¿sí? Y se complejizó y creció exponencialmente el uso a raíz de la pandemia por COVID. Nosotros esa situación a nivel mundial y bueno, los medios de comunicación eran toda la tecnología que teníamos disponible. Así que bueno, todos estos programas que yo les nombré recién están todos diseñados con inteligencia artificial. Así que vivimos inmersos, vivimos en un mundo tecnológico a través de un celular, de una computadora, que bueno, justamente ahí es como quizás no nos damos cuenta, pero ya estamos en un medio importante de uso de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿de qué se trata la inteligencia artificial? ¿Qué es? ¿A qué se le llama inteligencia artificial? Esta es una de las preguntas más relevantes que las personas tienen y también es un medio de duda, ¿sí? Las personas tienen mucha incertidumbre en el campo profesional, en el campo académico, hay muchos miedos, muchos temores.
El temor principal que las personas tienen es ser reemplazados. Cuando yo estuve investigando por allá en el año 1970 qué pasaba con la inteligencia artificial de esa época, que era la primer computadora electrónica, bueno, las personas tenían miedos a ser reemplazados por la computadora. Entonces es un poco lo que pasa hoy. Las personas tienen miedo al apocalipsis robótico, ¿sí? Hay mucha ficción en cuanto a eso, entonces la gente le genera inseguridad y temores. Pero bueno, saber justamente qué es la inteligencia artificial nos permite y nos da una seguridad efectiva. Y para un concepto mundial de la inteligencia artificial, de hecho la ONU, el Fondo Monetario Internacional lo utiliza, es el siguiente. La inteligencia artificial es la práctica que intenta aprender de pensarlos. Su finalidad es colaborar con las tareas complejas y siempre es necesario el genio humano y la creatividad de los mismos, ya que la máquina no tiene la facultad de sentir emociones ni empatía. Acá está la clave. Acá está el concepto general de inteligencia artificial, es que no busca reemplazar a la humanidad. No podría la inteligencia artificial por sí misma reemplazarnos. ¿Por qué? Porque la máquina por sí misma no tiene facultades humanas, sensibilidad, emociones, empatía. La máquina es una base de datos cargada con millones y millones y millones de datos, ¿sí? El sistema operativo tiene una memoria que ahí están cargados datos, 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 miles de datos. En base a eso funciona. Nosotros funcionamos por la emoción, por los sentimientos, por la comprensión, por la creatividad, por la inteligencia, que son facultades que la máquina no posee en sí misma. Sí puede llegar a imitar, sí puede llegar a eh, podría llegar la máquina a sentir, no la emoción, pero sí podría imitar, ¿sí? La sensación de afecto, por ejemplo, pero no sentirla. No podría la máquina manejarse en un 100% por sí misma, porque bueno, está diseñada para que el humano, digamos, tenga la intervención en todo lo que es la ejecución de las órdenes o de todo aquello que nosotros le solicitamos. Pasamos a la siguiente filmina. Estas son las fases de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos la fase 1, que son los primeros descubrimientos, ¿sí? Por allá en el año 1968, 1970, por ejemplo, la primera computadora electrónica. Una fase intermedia, que es la número 2, es en la que estamos actualmente. Hay una similitud, ¿sí? Con los humanos, pero no una igualdad. Hoy por hoy la robótica de repente tiene una estructura humana, parece un cuerpo humano, puede hablar, puede responder, puede preguntar, puede captar las emociones, puede captar la sensibilidad, pero no puede tenerla por sí misma, ¿sí? Por eso no está en un pie de igualdad. Si la máquina tuviera emociones, tuviera la capacidad de discernimiento que nosotros tenemos, la capacidad de empatizar, la creatividad, podríamos hablar de una igualdad o cuasi igualdad, pero la máquina no tiene la facultad de sentir, por lo tanto, hay una gran diferencia. Y hay una tercera fase, que es la fase superior, la superinteligencia artificial, a la cual no es posible llegar, por lo menos en la actualidad, que es donde la máquina tiene las mismas condiciones que el humano. Se dice que nunca podríamos llegar a ser iguales, porque la máquina siempre va a tener este faltante que es justamente todo el campo emocional. Y hay conceptos elementales que nosotros tenemos que tener en cuenta y muy presentes a la hora de
hablar de inteligencia artificial. Los algoritmos, por ejemplo, ¿qué es un algoritmo? Es una serie de procedimientos computacionales que parte de un inicio aplicándose una secuencia de operaciones hasta obtener un resultado. La inteligencia artificial funciona de esta manera. La máquina, ¿sí?, tiene millones de datos. Por ejemplo, necesito un contrato de compra-venta, ¿sí? Yo utilizo la aplicación ChatGPT para que me ayude a confeccionarlo o que me brinde un modelo adecuado. Para que la máquina pueda realizar todo ese procedimiento, ¿sí?, tiene que tener en cuenta alguna información que nosotros le vamos a proporcionar. Por ejemplo, necesito un contrato. Ahora, ¿qué tipo de contrato? De compra-venta. ¿De qué legislación? ¿Vigente? ¿No vigente? Bueno, vigente. ¿En qué país me encuentro? ¿En qué jurisdicción? Esos son datos fundamentales que nosotros le tenemos que dar a la inteligencia artificial, a la máquina, para que la misma pueda darnos un resultado efectivo, ¿sí? Así es como los jueces utilizan el chat GPT, la ciencia de la inteligencia artificial, como recién les comentaba, que ya hay muchísimos fallos en donde los jueces y juezas utilizaron este mecanismo para poder dictar sus sentencias. Por supuesto, siempre es importantísimo el acompañamiento del profesional. No es la inteligencia artificial quien dicta la sentencia, es quien asiste al juez, con algunos datos, ¿sí?, que si el juez tendría que buscar jurisdicción, doctrina, quizás se pasaría toda una tarde entre libros y fallos, entre todo tipo de doctrina, pero la inteligencia artificial tiene esta practicidad de hacerlo todo en cuestión de segundos. Entonces, de repente le decís la palabra clave, necesito un contrato de compra-venta en Argentina con la ley vigente actual y te da un contrato que lo puedes aplicar y ahí estás utilizando en el campo laboral. Otra de las cuestiones a tener en cuenta que la inteligencia artificial tiene un ordenador. Este ordenador tiene todos estos datos que nosotros le brindamos para que nos dé la información que necesitamos. Cuando utilizamos inteligencia artificial, nosotros observamos que en los estudios jurídicos están utilizando el Legal Chat. Legal Chat es una aplicación, ¿sí?, que también es muy similar a ChatGPT, donde vos le solicitas doctrina, le solicitas fallos, solicitas leyes especiales, conceptos, y justamente esta inteligencia artificial te brinda respuestas. Acá hay que ser conscientes de que la inteligencia artificial funciona a nuestros datos y a lo que nosotros le brindamos de información. Por eso, mientras más información le dé, pero siempre es importante que esté supervisado. Este es otro de los puntos por qué no se puede reemplazar al humano, ¿sí? Porque siempre tiene que estar el profesional, sea del derecho, de la salud, de la educación o de otras disciplinas, que supervise. Bueno, Machine Learning es el aprendizaje automático que utiliza la base de datos de la máquina. Tenemos un ejemplo que en 1950 Alan Turing, informático y denominado padre de la ciencia, estudió y profundizó esta rama de la inteligencia artificial en donde le da la atribución a la máquina de un aprendizaje sin programación. ¿Qué quiere decir esto? La máquina, ¿sí?, con todos los datos que tiene, vamos a suponer un robot, aprende por sí misma bajo el método de prueba y error. La máquina tiene la capacidad de aprender por sí sola, ¿sí? Más allá de los datos que yo le proporciono, ella puede aprender por sí misma a través de la prueba y el error, repetida constantemente, saca la conclusión, ¿sí? La máquina puede hacer predicciones
gracias al gran volumen de datos que, que tiene, ¿sí?, en su memoria, en su base de datos, puede predecir algunas cuestiones. Y esto lo vemos en el campo de la medicina, ¿sí? Por ejemplo, prevención de enfermedades, ¿sí? Prevención en lo que son diagnósticos, en lo que son tratamientos, ¿sí? Según el dato que el paciente está brindando, la inteligencia artificial puede diagnosticar, siempre acompañada del profesional, que en este caso sería un médico. Y tiene la habilidad de detectar, ¿sí? Identifica, geolocaliza, ¿sí? Identifica la zona, identifica el dato en este caso lo podemos ver reflejado en el esclarecimiento de delitos tipo fraude que se hacen y se llevan a cabo mediante las redes o mediante alguna plataforma digital. No sé si habrán escuchado que ahora te llega un mensaje por WhatsApp y muchas veces se hackea una cuenta y de repente le piden dinero a las personas, ¿sí?, que tiene de contacto, y bueno, acá hay un delito de fraude, ¿sí? Lo que permite la inteligencia artificial en este caso es geolocalizar. Esto lo podemos aplicar en los delitos de grooming, de sexting, ¿sí?, de phishing, que son figuras que aparecieron, ¿sí?, a través de justamente estos avances tecnológicos. Creo que hace 40 años atrás o 30 no había delitos denominados como el grooming, el sexting, el phishing, así que bueno, también son avances. Bueno, este es un hito de lo que es el machine learning, el aprendizaje automático. En el 1997 hubo una máquina denominada Deep Blue, ¿sí?, que fue un sistema creado con el fin de probar el aprendizaje automático. ¿Cómo la máquina aprende por sí sola? Se trató de una competencia de ajedrez con el mejor jugador del mundo, Garry Kasparov. Fue vencido por la máquina, ¿sí? La máquina vio miles y miles de partidas de ajedrez, ¿sí? Aprendió según esa información que adquiría y bueno, le ganó al mejor jugador de ajedrez del mundo. Y acá la máquina no solamente se autoentrenó, adquirió habilidades. Entonces, esto pasó en 1997, ¿sí?, hace aproximadamente unos 25 años. Imagínense todo lo que la inteligencia artificial puede realizar hoy. Bueno, el Deep Learning, denominado aprendizaje profundo, es una categoría, ¿sí?, en donde la máquina ya adquiere la facultad no solamente de aprender por sí misma, sino de entrenarse, ¿sí? Acá la máquina adquiere habilidades por sí sola, ¿sí?, por el medio de la experiencia constante. Por allá, hace unos años, una máquina denominada AlphaGo fue un sistema que se entrenó a sí mismo observando partidas una y otra vez, en donde se puso en prueba la práctica en el error, ¿sí? La máquina veía partidas de juegos y la máquina a través del error podía aprender. Entonces eso le generaba la capacidad de generar habilidades. Esto se llama aprendizaje por refuerzo. Quizás los conceptos son un poco que confunden, pero este es el ABC de la inteligencia artificial. Para hablar de inteligencia artificial es muy importante tener en cuenta estos conceptos porque es justamente el mecanismo que tiene para poder llevarse adelante. Hay una cosa muy importante que a nosotros nos puede dar tranquilidad, que la inteligencia artificial siempre tiene que estar supervisada por el profesional, supervisada por el humano. Es decir, si un abogado profesional va a implementar el uso de la inteligencia artificial en un estudio jurídico, por supuesto, nunca la inteligencia artificial va a poder reemplazar a la persona, al abogado, a la abogada que lo utiliza. Siempre va a requerir en la supervisación del humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede fallar,
¿sí? Así como es muy efectiva, muy asertiva, también puede de repente tirarnos un dato incorrecto. Por eso es muy importante tener en cuenta que la supervisión del humano es fundamental. Bueno, el chat GPT fue creado en el año 2022, ¿sí? Es un prototipo de chatbot. Chatbot significa un programa informático creado en el laboratorio de OpenAI. Esto es en Estados Unidos, un laboratorio que se dedica exclusivamente a lo que es el desarrollo y la creación de la inteligencia artificial. Es perfeccionado por el aprendizaje supervisado. Bueno, acá hablábamos un poquito recién de que todo tiene que estar supervisado por el profesional humano. En este tipo de inteligencia artificial, la máquina se entrena por sí misma y aprende por sí misma, ¿sí? Nosotros le damos una base de datos y ella los va profundizando. Se diseñó en torno a las supervisiones históricas, estadísticas, informativa y todo tipo de respuesta en general. Es decir, como yo les comentaba hace unos minutos, de repente si necesitamos el modelo de una demanda de alimentos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Podemos usar ChatGPT? Sí, puede ser una herramienta. LegalChat, ChatGPT, entre otras. Pero para poder hacer esto, es importante que nosotros le brindemos datos específicos, concretos, que van a hacer que la máquina nos dé una respuesta efectiva. Vamos a poner un ejemplo. Necesito una demanda de alimentos. Yo le tengo que decir el tipo de demanda, la legislación con la que yo quiero manejarme. Por ejemplo, una demanda de alimentos con la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Tengo que decirle el año, la fecha. ¿Sí? Son cuestiones que tenemos que tener muy claras. Y la máquina nos va a responder con un modelo de demanda, ¿sí? Quizás en otro momento de la historia, del tiempo, era buscar por acá, buscar por allá, ¿sí? Pedir, solicitar a profesionales, ir hasta el colegio de abogados, ir a la facultad, movilizarnos, trasladarnos. Hoy por hoy, nosotros tenemos en el estudio una máquina, una computadora, y ya tenemos un modelo en cuestión de segundos. Bueno, esto también es muy criticado, y también es aceptable que sea criticado, ¿sí? Porque un poco juega en contra en el genio humano, en la capacidad de la reflexión, del estudio constante, ¿sí? Bueno, estos son algunos fallos que en donde de distintas partes del mundo en donde se utilizó, ¿sí?, la inteligencia artificial para poder resolver ciertas cuestiones jurídicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los tribunales, ¿sí?, los juzgados, implementan el uso de la inteligencia artificial para que los jueces puedan ser asistidos en los decisorios, ¿sí?, en las resoluciones. El juez, a través de todos los datos que tiene de una causa, ¿sí?, le proporciona esos datos a la inteligencia artificial. Según los datos que me diste, estas son las vías, o estos son los caminos, o estas son las leyes que hay que aplicar. Entonces el juez recepciona toda esta información que la máquina le brinda y por supuesto supervisa la información, hace su trabajo justamente que es el supervisar, el acompañar sean correctos y se han generado sentencias con el uso de la inteligencia artificial. Las etapas fueron efectivos. ¿Por qué? Porque si de repente el juez tenía que investigar en libros, tenía que buscar fallos, bueno, decíamos que justamente las personas que aplicaron el uso del chat GPT, ¿sí?, tienen justamente que chequear y supervisar todos los datos para un resultado efectivo. Esto es todo un avance, ¿sí?, todo novedoso, todo nuevo, es un poco muy cuestionado, ¿sí?, por gran parte de la jurisprudencia
jurisprudencia y la doctrina que hay en base a estos usos, porque bueno, se cree que un poco juegan en contra con la creatividad, con el genio humano. Pero bueno, son cuestiones que se irán dirimiendo a medida que vayamos avanzando y vayamos probando. Es entendible, ¿sí? Los cuestionamientos, pero también es un poco provechoso el uso por una cuestión también de tiempos, por una cuestión de darle un uso efectivo también. Sabemos que muchas veces el Poder Judicial y bueno, también distintas instituciones y organismos están muy colapsados, muchas veces en el atraso, muchas veces en la necesidad de recursos, de faltantes, ¿sí? De recursos administrativos, de recursos humanos, muchas veces también, y se cree que esto podría ayudar, ¿sí? Podría colaborar a poder avanzar en estas cuestiones y brindar mejores servicios. Voy a volver a compartir pantalla. Nos quedamos en el fallo y acá nosotros vemos cómo se aplicó la inteligencia artificial en distintos fallos. Acá lo que Bueno, estaban escribiendo en el chat, que eso como una herramienta más, que ahora, por ejemplo, se puede pedir jurisprudencia y doctrina también. claro, sí, totalmente. Creo que un buen uso, un uso efectivo, puede ser una herramienta muy importante, ¿sí? Muy ventajosa, muy provechosa, ¿sí? Que bueno, también creo que la conflictividad a nivel social aumenta, avanza, y creo que vamos a tener que tener ciertos recursos para poder dar respuestas efectivas en un tiempo prudencial. Así que creo que la tecnología con un uso efectivo puede darnos una mano muy importante. Inteligencia artificial y habilidades que vamos a tener que desarrollar y vamos a tener que tener muy presente nosotros los humanos. Tantas ventajas en la industria, abaratamiento de costos, ahorro de tiempo, genera, ¿sí?, que nosotros tengamos que tener estas cuestiones muy presentes. Frente a los exponenciales y acelerados avances, son tres las habilidades que vamos a tener que desarrollar. La curiosidad, ¿sí?, saber de qué se trata la inteligencia artificial, investigar, llenarnos de conceptos, llenarnos de conocimientos. El pensamiento crítico, ¿sí? ¿Hasta qué punto me ayuda? ¿Hasta qué punto esto va a avanzar? ¿Hasta qué punto se puede aplicar? ¿Sí? ¿Cuál es la aplicación efectiva de la inteligencia artificial? Y la creatividad, la forma en la que vamos a tener que ayornarnos, ¿sí? Ser creativos. ¿Cómo puedo aprender a utilizar ChatGPT, LegalChat, ¿sí?, que son aplicaciones para poder justamente trabajar, por ejemplo, o utilizarlas como recurso para la educación? Yo me acuerdo que hace un par de años atrás, antes de que todo el sistema electrónico sea un electrónico, me acuerdo que era un poco mixto, ¿sí?, antes de la pandemia. Y bueno, yo estaba en mesa de entradas, en un juzgado de familia acá en Lomas, y venían los abogados profesionales y abogadas un poco enojados y enojadas, porque por ahí no sabían cómo utilizar el sistema, porque no tenían capacitación, no tenían recursos, era todo muy nuevo, y justamente generaba mucha impotencia no poder trabajar quizás como lo hacíamos cuando todo era formato papel. Y bueno, yo creo que fue un desafío que la creatividad en ese momento tuvo que surgir, no solamente para aprender, sino para buscar recursos. Creo que acá la institución, el Poder Judicial, los colegios de abogados, el Colproba, tuvo que poner en marcha, ¿sí?, estas herramientas de capacitación para que el abogado que tenía muchos años de ejercicio
pueda adquirir el conocimiento que necesitaba para poder desempeñarse y poder continuar con la actividad laboral. Actualmente, en la actualidad, con tanto avance, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. La igualdad de acceso, ¿sí?, a los medios tecnológicos que se van desarrollando, que van avanzando. Las empresas privadas los están utilizando muchísimos, y creo que va a ser una de las grandes disyuntivas, la seguridad social, ¿sí?, la seguridad jurídica en el campo laboral. ¿Qué va a pasar cuando una persona no pueda incorporar estos conocimientos de una manera rápida? Cada cual tiene sus tiempos de aprendizaje, cada cual va avanzando según también sus habilidades más o menos desarrolladas, pero bueno, creo que también va a ser motivo de estar muy atentos para que justamente estos avances sean de una manera igualitaria para todos. Bueno, la inteligencia artificial y la empatía. La empatía como principio fundamental en las relaciones humanas, atravesadas por la incorporación del uso de la inteligencia artificial. Nosotros sabemos que antes la comunicación personal era fundamental. Hoy de repente estamos conectados a través de las cámaras, de las computadoras, de los sistemas operativos, y podemos tener una charla como esta, ¿sí? De repente esto, no solamente en todo lo que es académico, el derecho, la educación, la medicina, la seguridad, la política, las grandes empresas, las grandes corporaciones, ya utilizan todo este sistema tecnológico como medio, ¿sí? Entonces lo que no hay que perder acá es la empatía, la conexión humana, el uno con el otro. Creo que las audiencias virtuales son un beneficio, pero también cuestionarnos, ¿no? Como nosotros vimos recién las habilidades, la creatividad, el pensamiento crítico, en una audiencia, por ejemplo, de escucha activa a los niños, niñas y adolescentes, una audiencia del artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿es lo mismo que se haga telemáticamente? ¿Tiene una escucha activa por medio de una cámara? ¿O es más importante la presencialidad? Que el niño o la niña de palabras pueda haber un intercambio más humano, más empático, ¿sí? Bueno, es una pregunta en la que tenemos que reflexionar. Una audiencia de composición familiar, en el marco de la etapa previa, ¿sí? Hacerla por Teams, por Zoom, genera el mismo resultado, que las partes sean convocadas en el juzgado, que esté el consejero de familia, que esté la asistencia letrada, que pueda haber un intercambio, ¿sí? Por ejemplo, recién se me desconectó la computadora. Imagínate que estemos llegando a un buen acuerdo y se desconecte la computadora. Bueno, eso tenemos que preverlo, quizás. O sea, no decirle que no a la inteligencia artificial, pero ver cuándo es efectiva y cuándo no es tan efectiva, ¿sí? Muchas veces la efectividad va a estar en el contacto directo, ¿sí? Por eso la ley nos marca, ¿sí?, cuáles son los principios a seguir en la que regula la inteligencia artificial. Y los principios a seguir son justamente la empatía, la solidaridad, la responsabilidad, ¿sí?, la comunicación efectiva. Bueno, acá un poquito para ampliar cuáles son los empleos que se van a ver afectados a futuro, qué tipos de empleo la inteligencia artificial puede llegar a afectar. Bueno, todos aquellos que son rutinarios y repetitivos, que no requieren de un razonamiento complejo, profundo, y que pueda realizarlo tranquilamente la máquina por sí mismo. Oficina, recepcionistas, todo lo que es la técnica, la agricultura, las fábricas, conductores. Ya hay autos que se conducen por sí mismos, hay un sistema de prueba, ¿sí?, todavía no está totalmente legislado,
pero bueno, ya están las pruebas, están avanzando, así que también acá tenemos que hablar de responsabilidad, de obligaciones, qué pasaría si un auto que se autoconduce a sí mismo tiene una falla técnica y de repente surge un siniestro. ¿Quién es responsable? ¿El dueño del auto? ¿Quién lo fabricó? Bueno, yo creo que son un poco los fallos, los casos, perdón. Perdón, faltan los cajeros también. Pero también tenemos los... Exactamente, total, Los bancos total. los cajeros Bueno, son cuestiones automáticos que van y las surgiendo. Exactamente. Estas cuestiones surgen a raíz de estos imprevistos que quizás nosotros decimos, bueno, inteligencia artificial, beneficios, ahorro, abaratamiento de costos, ahorro de tiempo, pero ¿qué pasa en el uso, en el día a día? ¿Sí? Cuando algo no funcione bien. ¿Quién va a ser responsable? Nuevos empleos del futuro, ¿sí? Nosotros con la computadora electrónica, medio mundo estaba preocupadísimo. En ese momento los trabajos oficinas y no se escucha de vuelta. mundo se iba a quedar sin empleo. No se está escuchando. Se cortó el audio. Hola, hola, yo escucho bien. Ahora sí. Ahora sí se te escucha. Recién no se te escuchó. Buenísimo. Bueno, los empleos del futuro también requieren de estos principios, las tres S. Curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. ¿Sí? Con la llegada de Internet, ¿sí? Nosotros pensamos que muchos empleos se iban a perder y no, justamente se profundizó. ¿Sí? Hubieron muchísimos más empleos, hubo una gran posibilidad laboral. Lo mismo se espera con la llegada de la inteligencia artificial. Bueno, un poco reflexionaba sobre el tema del campo laboral, ¿sí? El miedo a que la inteligencia artificial reemplace. Bueno, hay estadísticas que justamente el Fondo Monetario Internacional destacó en que si bien muchos empleos se van a ver afectados, los que son rutinarios y repetitivos, también hay muchos empleos surgiendo, ¿sí? Por el uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los más comunes, por tirar alguna pincelada, eh, Uber, Cabify, son aplicaciones que anteriormente no se utilizaban, ¿sí? Porque no existía. De repente vos llamabas a una agencia de remises, te mandaba un remis en 20 minutos, media hora, una hora, muchas veces de demora, y ahora vos con el celular podés solicitar, ¿sí? Un auto, y lo bueno que tiene mecanismos de seguridad. Por ejemplo, uno de los mecanismos de seguridad que está funcionando actualmente es la configuración de los datos biométricos. El conductor y el solicitante, ¿sí? Tienen que tener una cuenta registrada con todos los datos personales y se registra esa información con los datos biométricos. O sea que nadie la puede usar en tu lugar. O sea, era impensado de que estabas, no sé, por ejemplo, en el trabajo, te pedías un auto, veías por dónde viene, a qué hora. Así que eso es una fuente de empleo de la inteligencia artificial. También las aplicaciones que favorecen todo lo que es el rubro gastronómico, Rappi, Globo, que son deliveries, ¿sí? Que funcionan con el mismo mecanismo. Y así muchísimos más. Entonces un poco las estadísticas se ven reflejadas en datos reales, concretos. Ahora bien, para ir finalizando, ¿cómo podemos reflexionar en cuanto al derecho de familia? ¿Sí? Y en el PowerPoint, que es una de las imágenes que están al final, ¿sí? Hay un juez que es robot. ¿Sí? ¿Podría un juez ser un robot? Bueno, nosotros creemos que no, que el humano
es fundamental. Que hay ciertos rubros o ciertas profesiones que la inteligencia artificial no podría reemplazar. Un abogado, una abogada, un abogado o abogada que asiste a los niños, ¿sí? La figura del abogado del niño, el consejero de familia, ¿sí? Ese amigable componedor, ese mediador entre las partes, ese agente que funciona como imparcial, pero que trata de que las partes arriben a un acuerdo efectivo, componedor, la figura del juez, por supuesto, en una audiencia del artículo 36, en una audiencia del artículo 12, del artículo 35 del Código Civil y Comercial. Es un rol fundamental que no puede ser reemplazado. La escucha activa en el marco de una violencia, un expediente de violencia familiar, en el artículo 11, cuando escucha a la víctima, ¿sí? Esa figura no puede ser reemplazada. Yo creo que hay ciertos lugares donde la inteligencia artificial no puede ejercerse con totalidad, desempeño, porque bueno, hay cuestiones humanas, principios humanos, que tienen que estar reflejados y se tienen que notar a la hora de realizar la actividad. Quizás sí podría utilizarse en un juzgado, en las estadísticas que actualmente utilizamos. En el sistema Augusta nosotros tenemos herramientas con inteligencia artificial que nos permiten saber cuántas causas ingresan en total, cuáles son la materia de la poder saber la cuantía, nos sirven para el registro de sentencias, nos sirven a la hora de registrar la firma electrónica, por ejemplo. Bueno, acá nosotros tenemos ciertas áreas en las que sí utilizamos la inteligencia artificial. Y bueno, prepararnos, porque esto es como la antesala, ¿sí? Es como un comienzo. Y bueno, nosotros en 30 años vimos cómo avanzó, ¿sí? De tener una simple computadora, hoy podemos escanear documentación, estar, quizás nosotros a veces somos un poco chistosos y nos llama la atención cómo de repente un 24 de diciembre hay muchas personas que presentan un escrito a las 2 de la mañana y bueno, eso era una imposibilidad antes, ¿sí? Que aunque parece gracioso, también hay despachantes que se ponen a despachar a las 3 de la mañana en un 25 o un 31 o un feriado. Pero bueno, yo creo que el uso efectivo, ¿sí? Cada cual lo usa como quiere. Pero yo creo que esto es una posibilidad que antes te cerraba el juzgado a las 2 y no podías presentar un escrito porque la mesa de entrada ya estaba cerrada. Y hoy, bueno, a través de la MED, del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, podemos presentar un escrito en el momento que nosotros nos creamos oportuno. Bueno, yo creo que en ese sentido vino a facilitar, vino a promover y abrirnos un poco más las puertas de tribunales que muchas veces a las 2 de la tarde ya se cerraban. A la inteligencia artificial y hay un montón de cuestiones a tener presentes, ¿sí? A poder cuestionar, criticar, ¿sí? Porque no todo también tiene que ser tan aceptado, pero bueno, creo que es un desafío para nosotros, es algo muy nuevo, muy innovador y requiere de mucho conocimiento también, pero bueno, también nos facilita y nos promueve y nos da muchas posibilidades a la hora de poder desempeñar cuando el trabajo es mucho, ¿sí? Cuando la carga laboral es muy exigida, creo que podría ayudarnos a poder hacer un trabajo efectivo en un tiempo prudencial y darle respuestas a la persona más rápidas, ¿sí? Que muchas veces el tiempo es un factor que nos falta. Hay Así que una bueno, pregunta, ya para ir concluyendo, creo que hay una pregunta en el chat del Estudio Jurídico Herrera, nos dice, ¿se puede acudir a la inteligencia artificial en casos de niños que, por ejemplo, posean TEA y o mutismo selectivo y o patología similar donde les sea dificultoso comunicarse con humanos, por ejemplo, en el marco de una entrevista del equipo técnico o en una audiencia del 12? 12? uh -huh.
Yo creo que actualmente no tenemos, por lo menos nosotros, una inteligencia artificial tan desarrollada. No quiere decir que no esté desarrollándose. Por suerte, se está probando muchos medios para las personas que tienen este tipo de situaciones, ¿sí? Que hacen a la inclusión, que me parece que en el momento que nosotros tengamos esta herramienta disponible y la podamos utilizar de una manera efectiva, nos va a favorecer muchísimo. ¿Por qué? Hay algunos medios de inteligencia artificial que justamente ayudan a las personas que no tienen la posibilidad de escuchar, ¿sí? Donde la inteligencia artificial a través de imágenes 3D, ¿sí? Les muestra a las personas, ¿sí? Que tienen esta situación particular la comunicación que otro receptor le está queriendo transmitir a través de las imágenes, ¿sí? Todavía es algo que está en laboratorios, por supuesto, se está experimentando, pero que ya hay una base y hay una posible, ¿sí? Lanzada de todas estas inteligencia artificial que va a favorecer en cuanto a la pregunta que me realizaron recién. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario que algún colega quiera hacer? Entonces, igual, yo lo que digo, me parece como que a veces, ¿hasta qué punto estás seguro de la inteligencia artificial? Porque entonces uno está tan obsesionado que ves muchas estafas por internet, por redes sociales, que decir, no sé si vino a facilitar o a complicar, hay veces. Claro, yo creo que eh, hay situaciones muy complejas porque estamos también en un periodo inicial, ¿sí? El lanzamiento de todas estas aplicaciones, de todas estas tecnologías, va a traer este tipo de problemáticas. Creo que por eso también un poco concientizar, debatir, intercambiar y tener los tres principios que hablábamos hace un momento: pensamiento crítico, ¿sí? ¿Para qué está? ¿Para qué sirve? ¿Es más beneficioso o hay más problemas con la inteligencia artificial? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Cómo se podría usar positivamente? La creatividad, también la intervención de los estados, la intervención de las instituciones, porque bueno, hoy están entre nosotros y necesitamos un uso efectivo. Las políticas públicas para que nosotros podamos llegar a conocimientos, a aprender a utilizar esta herramienta. Bueno, creo que es todo un desafío. Estamos en un comienzo, pero no sé si es un comienzo que tiene marcha atrás, ¿sí? Por lo que, por todo lo que se estudia en cuanto a la inteligencia artificial, es un comienzo que va a ir para adelante, que va a avanzar, ¿sí? Ya hablamos de robótica. Bueno, ¿qué pasa si mañana en un juzgado no te atiende una persona humana o en un estudio jurídico, ¿sí? Y te atiende un robot? ¿Mm? Hoy el check-in en muchos aeropuertos lo hace un robot. Bueno, ahí tenemos que estar muy atentos, ver la efectividad, ver quién es responsable, ver el uso efectivo, ver si realmente da buenos beneficios. Yo creo que, por ejemplo, como decíamos recién, un juez de familia no hay chance de que sea un robotizado, ¿sí? Un consejero de familia tampoco. Eh, Hay mucha gente que consulta a un abogado, bueno, también, ¿ves? Ahí tenés un caso, nos hacen un comentario donde dice que hay muchas personas que en vez de ir a la consulta con un profesional letrado o letrada, lo hacen en el chat GPT, ¿sí? Gracias, Baker, Axel, es una realidad, ¿sí? Las personas en desconocimiento de cómo funciona, hacen la pregunta, ¿puedo iniciar un juicio de alimentos? Pará, ¿dónde, dónde vivís? ¿En qué legislación, a qué legislación te vas a referir?
en el marco de qué código procedimental. Ahí te faltan muchos datos que la respuesta quizás no sea muy efectiva. Por eso siempre hablamos de un acompañamiento profesional, ¿sí? Yo creo que no puede ser reemplazado el profesional, no puede ser reemplazado porque es necesario siempre el abordaje, la opinión y el diagnóstico profesional. La doctora Iliana Lema está preguntando si es necesario mencionar en los escritos que se utiliza la inteligencia artificial. Y mientras más datos le proporciones, por ejemplo en el chat GPT o el Legal Chat, mientras más datos les des, hay ciertos datos que van a ser esenciales para una respuesta efectiva. Pero aún así, la respuesta efectiva siempre la va a tener el profesional, porque recordemos que el profesional siempre va a tener que supervisar la respuesta, hacer un análisis, a ver qué tan efectiva fue la respuesta y qué tan aplicable es la respuesta al caso concreto. No sé si tenemos otra pregunta. A ver. Comentarios. No sé si alguien quiere preguntar algo, se habilita el micrófono. Iliana dice que preguntaba si, bueno, ya lo contestaste, si había que Bien. Iliana me decía que se refiere a los escritos que se presentan en el expediente. Eh, en realidad, cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial, siempre tenemos que hacer referencia. Por eso los fallos que han sido publicados y que son de acceso público, fueron, por supuesto, en las sentencias mencionado el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Y siempre es importante destacar que si bien hay un uso de la inteligencia artificial, siempre hay una supervisión del profesional, porque si bien estamos inmersos, no hay una legislación tan clara. Lo bueno es que hay proyectos a nivel internacional y también a nivel nacional que se están tratando para poder justamente ampliar, pero con una seguridad jurídica, ¿sí? Esto es tan novedoso que, bueno, el proyecto entró al Senado hace muy pocos días, hace unos 15 días, están tratativas, así que, bueno, imagínense Acá qué dice, novedoso que las regulaciones, acá sí, dice que en Europa ya se está regulando. claro, está todo, sí, nosotros tenemos una legislación que son los principios, que la responsabilidad, ahora hubo una profundización de esa legislación y están tratativas, ¿sí? Tanto en Europa como también en Argentina y en otras partes del mundo. Se trata de hacer como un acuerdo internacional, ¿sí? De tomar una dirección para que digamos, haya como una coordinación en el uso de la inteligencia artificial. Amén de que cada país también presenta sus proyectos ante el Senado. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, habilitar el micrófono o por el chat. Nadie. Yo te dije, hoy están tímidos. No, Doc, te hago una consulta. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Ulises? Bien, muy bien, todo tranquilo. Hace un ratito mencionaste acerca de aprovechar las herramientas las herramientas de inteligencia artificial en los estudios jurídicos. Yo soy nuevito, soy Nobel, básicamente. Conozco que hay un par de herramientas como Usenet, LexDoctor y demás. ¿Recomendás alguna en particular para organizarse? Bueno, la más utilizable creo que es NextDoctor porque tiene un sistema operativo más ampliado, ¿sí? Tiene un software y una memoria que te permite una facilidad a la hora de intercambiar con la máquina. Hay ciertas aplicaciones que pueden tener, digamos, una comunicación, ¿sí? Con el profesional que la utiliza, que va a ser más efectiva porque al tener más datos
al estar más perfeccionada la máquina o la aplicación que utilices, te va a permitir respuestas más efectivas, más concretas a lo que vos estás interactuando o solicitando a la inteligencia artificial. Pero siempre recordemos, la supervisión es fundamental. La respuesta que te dé la máquina tiene que estar supervisada por vos y analizada totalmente para poder justamente hacer un trabajo más efectivo. Muchas gracias. De hecho, es más, tengo un par de amigos que incluso contrataron algún tipo de servicio de inteligencia artificial que cuando el cliente se comunica automáticamente opera como un chatbot donde a veces hasta incluso tiene errores a la hora de recomendar o quizás asesorar. Así que buenísimo el recalcar de que siempre estemos nosotros ahí encima de las contestaciones. Sí, totalmente. Y siempre ir más allá de las posibilidades esenciales, porque como decíamos recién, vamos a suponer que un profesional letrado necesita un contrato de compraventa. Bueno, el tipo de contrato, qué legislación, qué país, ¿sí? Mientras más datos les des a la máquina, más concreta y más efectiva va a ser la respuesta. Así tiene que funcionar siempre y el análisis luego del intercambio totalmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda? Están diciendo que es muy claro. Muchas gracias. Hoy están tímidos, no te dije. Es un tema muy nuevo, muy novedoso, así que es muy interesante también tener estos conocimientos, poder aplicarlos en la práctica y así como genera muchas facilidades, creo que a veces también puede generar muchos problemas si no estamos atentos y como decir, atrás de todas estas nuevas tecnologías. Y tener en consideración que Bueno, totalmente. no nos vienen a suplir, nos vienen a acompañar en el ejercicio de la profesión, pero no vienen a suplir nuestro ejercicio. Exactamente. Viene a acompañar la inteligencia artificial, no a reemplazar. El humano es el ser fundamental, el profesional, siempre tiene que supervisar los resultados, el intercambio, y bueno, y ser lo más claro posible con la inteligencia artificial para que ella sea clara con la respuesta que nos puede ser de mucha utilidad. Así que a total disposición siempre. El material se lo paso a la doctora Gabriela. Y bueno, muchas gracias a Sí, todo sí, el Colegio de Abogados de San Martín, al Instituto y a cada participante que estuvo intercambiando opiniones, ideas en esta tarde. La verdad que es un placer. bueno, el material después de eso, o sea, los colegas ya saben que envían un mail a Secretaría Académica y Bárbara y Valeria, como siempre, 24 horas full time para nuestro colegio, lo van a ir enviando a medida que lo vayan solicitando. Desde ya, desde mi parte, bueno, muchísimas gracias por tu generosidad. Debo aclarar y que fue el doctor Hernán quien se ofreció a dar esta charla en el colegio, fue el que nos contactó a nosotros, la verdad que es muy generoso de tu parte. No creo que sea la primera, te vamos a volver a convocar, te vamos a volver a invitar, porque seguramente después surgen más cosas, más temas, y bueno, vamos a estar pendientes. ¿Mm? Desde ya, bueno, muchísimas gracias Hay muchísima actualidad. gracias a Y los bueno, colegas Muchas gracias. Hernán, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. gracias.